Ahí sí. Bueno, el viernes tienen la última prueba, pero faltó pasar todavía un poco de materia en las ayudantías, que son otro tipo de flujo rápidamente variado, que al final son las compuertas y caídas. Caídas ya vimos algo en la ayudantía pasada, o en el taller tenían una caída, al final del segundo tramo tenían una caída y eso lleva a una altura de control, ¿cómo se llama? Que es una altura donde tú sabes de que si hay una caída, sabes que va a haber una altura crítica al final. Y eso se llama como una altura de control. Una donde teóricamente vas a saber qué altura existe. Arriba un vertedero tienes una altura de control porque es una altura que tú sabes que va a ser una altura igual, o sea, como que puedes ingresar en una fórmula directamente. Porque si tienes la altura real, no sabes, puedes calcular la energía a partir de eso, pero no puedes saber si la altura es normal, no puedes saber nada de eso. Es una altura, a ver, es, sí, como resumiendo, una altura de control es una altura donde puedes calcular de forma fácil el caudal a partir de si arriba un vertedero, puedes calcular el caudal a partir de la ecuación del vertedero. Si tienes una caída, tienes la altura crítica. Con la altura crítica también lo puedes calcular súper fácil cuál es el caudal. Eh, un cambio pendiente de suave a fuerte, también tienes una altura crítica entre medio. Eso también se lo pueden preguntar a ustedes en la pregunta, en la parte conceptual. ¿Qué más? Una compuerta también puede generar como una altura de control, por así decirlo. Y eso, entonces ahora vamos a ver lo que son compuertas. Eh, Compuertas y caídas en verdad lo muestro así como qué es lo que es, ya que ustedes ya lo usaron. Estas son al final que existe como un muro que tiene un orificio abajo por donde sale el agua. Este muro tiene una apertura abajo, esa apertura puede ser mayor o menor que la altura crítica, puede ser mayor o menor a la altura normal. Si es que es mayor a la altura normal, generalmente si el flujo uniforme no afecta el flujo, el agua pasa por debajo. Como para que se hagan una idea como teórica de cómo funcionan las compuertas. Estas generalmente se utilizan en canales rectangulares, por eso se utiliza el caudal unitario, que al final eso se multiplica por el ancho del canal y tienes el caudal total que pasa por el canal. Y va acompañado por una ecuación que es como esta, donde hay un coeficiente eh, que se calcula a partir de, o sea, a ver, ¿dónde lo tengo esto? CD, aquí hay como distintas tablas, cómo se calcula el CD, o se puede calcular también utilizando esta fórmula de acá. Que al final el CC es el coeficiente de contracción. ¿Por qué no se utiliza solo el CD? Porque el CC no es más importante, se utiliza más. El coeficiente de contracción es el que nos indica qué relación hay entre la apertura debajo del vertedero, o sea, de la compuerta, y la altura del chorro que va a haber posterior a esto. Porque la compuerta genera como que fuerza al agua a que solo salga por abajo, y eso hace que acelere el agua, y dada la forma, esta puede... Aquí tengo. Entonces el agua viene por arriba y el agua que viene desde arriba genera una carga e impulsa el agua hacia abajo. Entonces se genera aquí como una bajada del perfil. Entonces la apertura que hay debajo de la compuerta no es igual a la altura que hay después de esta, el chorro que sale. En lo enunciado ustedes en las pruebas o tareas, el profe puede darles la altura A y pueden ustedes calcular este coeficiente de contracción o se los dan. O les dice la altura del chorro. Cuando se refiere a la altura del chorro, la profundidad del chorro se refiere a la altura acá. Entonces, teniendo eso, se busca proporciones entre H1, por ejemplo, hay como, o sea, este valor de coeficiente de contracción, hay como distintas fuentes de donde se puede obtener, que son al final datos experimentales, según distintos autores. Estos pueden depender de la relación que hay entre H1, que es la profundidad antes de la compuerta, y la altura de la compuerta. Entonces, esa relación se puede obtener y se obtienen
con la relación se obtiene el coeficiente de contracción, ese se reemplaza y se utiliza dentro de toda la ecuación y con eso se puede obtener el caudal. Aquí tenemos, me parece que eso es una tabla y esto vendría siendo otra tabla, donde aquí tenemos de nuevo la relación y dependiendo de esa relación hay distintos coeficientes de contracción y coeficientes del D, no sé bien a qué se debe la D, pero al final el CD es al final el cálculo de esto. Generalmente nosotros, en el caso de que las compuertas sean pequeñas y en los que haya mayor carga, el coeficiente de contracción se considera 0,611. Que se utiliza normalmente, si ven acá, está aquí adentro y corresponde cuando la relación H1 es mucho mayor a, genera una proporción mayor a 10, entonces se utiliza este coeficiente de contracción. Eso es con respecto a las compuertas. Las compuertas se pueden calcular las alturas antes y después cuando son ahogadas, porque en general se consideran como libres, que el chorro sale sin problema, pero también puede ser ahogado cuando se lo vamos a ver más adelante, se puede calcular la momenta con la altura normal de acá y la momenta con la altura que sale acá. Si la momenta de atrás es lo mismo, que se generaría como una especie de resalto, se puede generar, y eso permitiría que se ahogue, que el agua como que retroceda y se ahogue la pasada bajo la compuerta, y eso terminaría siendo como la especie de acá, donde se ve que está ahogado, donde tenemos una profundidad como la del chorro, pero este está sumergido bajo parte del resalto. Para esto se puede utilizar de nuevo las ecuaciones, esto se ve muy pocas veces, en verdad, yo nunca he visto un ejercicio de esto, pero igual se los dejo planteados para que lo puedan utilizar en caso de que les pregunte algo así. Se pueden calcular estas profundidades a partir de Bernoulli al final, que ustedes hacen Bernoulli en el tramo antes de la compuerta, y con eso pueden obtener aquí la altura después de la compuerta, la altura teórica, por el caudal unitario al cuadrado partido en el coeficiente de contracción por A, la apertura. Y con eso pueden despejar la H1. Así pueden obtener la velocidad y aquí está de nuevo la misma ecuación ordenada de otra forma. Eso en verdad no es, son dos ecuaciones que si es que les preguntan así con puerta específico, tenganla a mano, si no, en verdad lo importante es esta ecuación de acá arriba con qué es lo que representa el coeficiente de contracción. Bueno, también existen compuertas radiales que se utilizan en embalses, por ejemplo, donde son unas compuertas que bajan así con respecto a un eje. Y esas tienen otro sistema de contracción que es un poco más complicado de calcular, el coeficiente de contracción, porque depende del ángulo en el que se encuentra la puerta. Se calcula de esta forma, donde obviamente 90 grados, si es que lo están calculando, si esto, el resultado les da en radianes, tienen que poner aquí pi medios, digo. Y esta ecuación de acá abajo también se calcula en radianes, este valor. Miento, esto les va a dar un ángulo, esto les va a dar un ángulo y eso da una proporción. Entonces la proporción da lo mismo si lo calcularon radianes o grados, va a dar una proporción y eso les va a dar el coeficiente de contracción en este caso. Esto realmente nunca he visto en ejercicio esto, pero igual se los dejo. Luego también tenemos la materia las caídas, donde nosotros vimos una caída en el último taller, donde si hay una caída, al final de la caída, justo antes de la caída, de la cascada esta, hay una altura crítica. El problema es que estas caídas, a veces, si el escalón es muy chico y se genera como una especie de resalto, podría ahogarse esta misma caída, lo mismo que en la compuerta, y en el caso de que se ahogue, o sea, para poder calcular si se ahoga, hay que calcular la momenta crítica. Voy a hacer un ejercicio de esto, lo voy a preguntar en una prueba, también se los dejo, les voy a poner el ejercicio para que, en verdad no les recomiendo como aprendérselo, la idea es que solo lo entiendan un poco y en caso de que lo pregunte, saben de dónde sacarlo.
pero más que eso, solo para mostrárselo. Ese va a ser el ejercicio. Finalmente, en este caso tenemos la momenta, donde yo les había dicho la diferencia antes del área de velocidad y el área de presión, que había dicho que eran iguales. En este caso, en las caídas, no es necesariamente igual, o no es igual. También lo voy a mostrar en el ejercicio. Tenemos la momenta crítica, que la momenta crítica, al final, la ecuación de la momenta da una ecuación similar por ejemplo, la energía, que tiene un mínimo, que es, al final tenemos un sistema, me parece que queda cuadrático por este lado. Entonces tendríamos una ecuación así, de esta forma. Entonces, para calcular la momenta crítica, como en teoría, esto es cálculo, se deriva, se iguala a cero, y con eso obtienen cuál es la altura que corresponde a la momenta crítica. Y eso se utiliza cuando los resaltos son como para ver si es ahogado o no es ahogado. Bueno, aquí sale escrito, se deriva, con eso obtenemos la altura que lleva a la momenta crítica, después esa altura la reemplazamos en la ecuación de momenta y con eso tenemos la momenta crítica. Eso de cálculo 1, me parece, obtener el máximo o mínimo. Y tenemos las ecuaciones para una caída. Nosotros habíamos visto que aquí se encuentra la altura crítica. Bueno, en este caso es como un poco más específico, como más zoom. Generalmente se toma como que justo la altura antes de la caída es altura crítica. Aquí podemos ver de que según, no tengo el autor de esto, pero que justo antes de la caída hay 0,715 por la altura crítica, como en caso de que les pidan como calcular distintas alturas de una caída, como específico. Entonces aquí aparecen las distintas descripciones de qué es lo que representa cada una de las cosas. El A es la altura vertical de la caída, altura crítica es la altura crítica del canal, HB vendría siendo... ¿Dónde está el HB? HB es la altura justamente acá, en el borde de la caída. H1 es la altura justo al pie del impacto. Aquí cae y es la altura como similar a la contracción en las compuertas. H2 es con resalto, se calcula también la otra altura. HP es la profundidad que tiene el agua antes, como debajo de la caída, porque debajo de la caída tiene una altura aquí que es distinta a H1, como que se acumula. Ustedes, me parece, no sé si lo vieron en el laboratorio o no, pero cuando se hacía presencial se veía eso en el laboratorio, que cuando hay un vertedero, se ve como justo detrás del vertedero como que se acumula agua y se genera como un triangulito acá, que se puede medir, y se obtiene la altura, el HP. LD es la distancia horizontal desde el paramento al punto de impacto del chorro, que es al final la altura desde la caída, o sea, la longitud desde la caída hasta el punto donde cae, y LR es la longitud del resalto. Esto también son todas ecuaciones empíricas que se utilizan cuando se diseñan caídas de un embalse, del vertedero de un embalse o alguna cosa. ¿Sí? HB, ¿cuál era? Que no sé si se me pegó justo donde lo estabas mostrando en el dibujo. HB es la altura del eje en el borde de la caída. Es como justo en donde cae. Nosotros habíamos considerado esto, que esta era la altura crítica antes, y si es que le ponen un ejercicio que hay una caída al final de un canal, también consideran altura crítica como lo que hay justo en la caída. Pero en este caso como específico, como que lo calcula de forma más exacta y dice que justo la altura, un poquito antes de la caída es altura crítica y justo en la caída es 0,715 por la altura crítica. Y eso vendría siendo HB, como la altura. Ya. Gracias. Vale. Entonces acá abajo también dejé expresado cómo se calcula cada uno de los valores. El HB, 0,715 por altura crítica, el H1 se calcula de esta forma,
H2 de esta y todo, cómo se calculan las distintas alturas y longitudes. Esta también la hemos utilizado anteriormente, del largo del resalto. Como dije, también hay distintas ecuaciones. Si se busca en Google, hay distintas formas de calcular el largo del resalto o algunos de estos valores, porque son ecuaciones empíricas. Y eso vendría siendo la materia como que faltaba. Entonces, para el problema 1. El problema 1 es un problema como más conceptual, que es, tenemos una compuerta, tenemos dos líneas, que nosotros tenemos que definir qué línea es qué es lo que representa, y hay que dibujar cualitativamente y clasificar los posibles ejes hidráulicos. Esto se los puse porque siempre el profe pide que se clasifiquen los ejes y que ustedes puedan hacerse una idea conceptual de cómo se comporta el agua en este caso. Entonces, para la solución, en el primer caso consideramos que es una pendiente suave, vale decir que la altura de arriba es I normal y la de abajo es I crítico. Entonces, nosotros sabemos que nos están diciendo que inicialmente hay un agua que está quieta, y a partir de esto, como digamos que hay un lago y justo hay un vertedero en el borde, o un canal que sale desde ahí, entonces el agua viene desde acá, no nos dan la altura, pero estamos considerando que se encuentra, no sabemos si está por sobre o debajo de la altura normal. Dependiendo de eso, el agua viene desde acá y puede peraltarse justo en el vertedero, o sea, en la compuerta, o puede deprimirse. Eso depende justamente en qué zona se encontraba antes, porque podría estar un poquito por arriba, un poquito por abajo de la altura normal. Y como dijimos, es un flujo subcrítico, y el flujo subcrítico lo afecta lo que pasa abajo. Entonces tenemos una compuerta y esa compuerta afecta al eje hacia arriba, lo puede peraltar o deprimir. Y eso entonces, si lo peralta, se encuentra en la zona 1, M corresponde a mild, de que es una pendiente suave. Aquí también sigue siendo pendiente suave, todo el canal es pendiente suave, por eso siempre es una M. ¿Y en qué zona se encuentra? 1 o 2. Si esta compuerta, dado el dibujo, se encuentra debajo de la línea crítica, que hemos definido como línea crítica, entonces obliga a que el flujo salga de escurrimiento torrencial, o ¿cómo lo llamamos? Supercrítico. Entonces sale como un chorro, súper rápido, y eso puede generar, ya que va a generar, dado que nuestro canal es subcrítico, entonces, como sabíamos, si el flujo es subcrítico, o sea, el canal es dependiente suave, entonces el agua va a intentar siempre llegar a la altura normal, y si se encuentra debajo de la altura crítica, va a ser supercrítico, pero quiere llegar a la altura normal, entonces quiere pasar de supercrítico a subcrítico. Por lo tanto, sí o sí se va a generar un resalto. Si el resalto es un resalto ahogado, un resalto al pie o rechazado, eso depende de la momenta. Entonces hay que calcular la momenta de la altura normal y la momenta del chorro, y dependiendo de eso, si la momenta del chorro es menor que la momenta del canal normal, entonces va a ser uno ahogado, o en este caso también se llama incompleto. Si es que ambas momentas son iguales, va a ser uno al pie. Y si la momenta del chorro es mayor que la momenta de la altura normal, entonces va a ser un resalto rechazado. En todos los casos, aquí se va a encontrar, el chorro se va a encontrar por debajo de la altura crítica, entonces en la zona 3, por eso M3. Luego, el resalto puede subir el agua y terminar, ya que se genera este resalto, podría estar un poquito sobre, un poquito abajo, la verdad terminaría prácticamente encima de la altura normal, entonces da lo mismo si ponen que se encuentra en la zona 1 o zona 2, porque va a estar en el límite. A no ser de que sea... no, miento. Eso, si es que el resalto es rechazado, entonces la altura va a empezar a subir, la altura que sale por debajo, la supercrítica, va a empezar a subir, hasta igualar las momentas, hasta que la momenta acaba, sea igual a la momenta de esto, va a generar resalto y va a quedar justo por debajo, y va a quedarse en la zona 2. El resalto es medio ahogado,
o sea, si ahogado, entonces va a salir y el resalto va a terminar como ahogando todo y la altura va a terminar un poquito por encima y va a terminar en la zona 1. En verdad podrían considerar de que la altura va a terminar siempre en la altura normal, pero depende de la, depende si ahogado o rechazado, qué tan rápido llega a la altura normal. En fin. Bueno, lo mismo sale descrito aquí, por si lo quieren volver a leer. También hay cálculo de las momentas, si es que es rechazado, ahogado y todo. Les recomiendo que lo lean, sobre todo para las preguntas conceptuales. Bueno, también tenemos el caso en que consideramos, volviendo atrás al dibujo, consideramos que esto es nuestra altura crítica y esto es nuestra altura normal. En ese caso, el flujo está partiendo acá arriba, está partiendo de una altura mayor que la crítica, o sea, mayor que la normal y posiblemente mayor que la crítica, entonces el flujo va a empezar a bajar y va a querer llegar a la altura normal. ¿Ya? En este caso, dado que el flujo viene desde una parte superior, se viene acercando desde arriba, como había dicho, igual que cuando ustedes calcularon el eje hidráulico, se dieron cuenta que da lo mismo si el canal es muy largo, siempre, si se encuentran debajo de la altura normal y están calculando el eje hidráulico, siempre se va a acercar a la altura normal, pero se va a quedar siempre por debajo. En cambio, si es que vienen desde arriba, están calculando desde una altura real mayor que la altura normal y siguen avanzando, se va a ir acercando, va a ir disminuyendo la altura real hasta acercarse a la altura normal, pero nunca va a llegar bien a ser la altura normal. O sea, va a tender, si es que es infinitamente largo, va a ser igual, pero nunca es infinitamente largo. Esto es una teoría, porque en la realidad siempre hay como algo que lo puede, cualquier cosa, rugosidad, algo puede ser que varíe un poco el caudal, o sea, el flujo y que puede estar un poco por debajo o por arriba. Pero en la teoría pasaría esto. Entonces viene desde arriba y va a empezar a bajar y va a tender desde arriba a la altura normal. Pero siempre se va a quedar en la zona 2. Lo mismo en este caso. Si es que esta altura fuese mayor a la altura normal, quedaría por arriba y se mantendría siempre un poquito arriba y se paralelizaría. O si es que está justo por debajo de la altura normal, va a ir y se va a mantener siempre por debajo y ahí se va a abatir. Bueno, en este caso sí o sí está por arriba de la altura normal, entonces se mantiene siempre arriba. Y en este caso la compuerta, depende de qué tan profunda es esta compuerta, puede generar un resalto o puede generar un pequeño peralte. Ese pequeño peralte sería prácticamente como un resalto medio rechazado, porque como dijimos, las condiciones agua abajo, si es súper crítico, no afectan agua arriba, pero a no ser de que generen un resalto. Como el resalto sí afecta hacia atrás, por así decirlo, que genera como una altura normal, o sea, una altura subcrítica. Entonces esto, la verdad, si es que no influyera para nada, llegaría a la altura hasta acá, bajaría y seguiría. Pero esta compuerta siempre va a afectar un poco, pero esto no se puede calcular. ¿Ya? Estas alturas de acá se miden, pero no se puede calcular directamente. El resalto sí se podría calcular, pero eso no lo vamos a ver en el curso. Entonces, se mantiene arriba, podría peraltarse o podría generarse un resalto. Pero como dije, ni una de las dos cosas la pueden calcular ustedes. Y eso, entonces, esta compuerta se encuentra bajo la altura normal, entonces va a forzar al agua a bajar desde aquí se encuentra en la zona 2, va a forzar a que entre en la zona 3. Estando en la zona 3, como dije, siempre va a buscar ir a la altura normal, ya que es pendiente fuerte, no va a sobrepasar la altura crítica y va a acercarse a la altura normal, pero siempre se va a mantener debajo de la altura normal. Entonces se va a quedar en la zona 3. Y ese es de step, de que empinado, pendiente fuerte. Y aquí nuevamente aparece toda la descripción de lo mismo. Es el ejercicio 1. El problema 2 es de una caída, como lo había dicho, que este es el de la momenta, que es un poco más complicado, la momenta crítica. Como dije, este ejercicio, la idea es que lo entiendan más que nada, como que lo hayan escuchado y si les pregunta algo así específico, sepan dónde buscarlo.
como tener una idea de qué es lo que tienen que hacer. Pero no es necesario que se lo aprendan así como que sepan perfectamente hacer este tipo de ejercicio. La última vez que preguntó algo así fue como en el examen del 2018, así que igual hace tiempo. Bueno, es un canal rectangular de 4 metros de ancho de tipo hormigón, entonces el Manning es de 0,018 y conduce a un caudal de 3 metros cúbicos por segundo. Aquí se encuentra una grada de bajada, es decir, una caída de 80 centímetros de altura y hay que utilizar las ecuaciones de Rand. Eso no, había dicho que no me acordaba el nombre de esta cosa. Estas son las ecuaciones de Rand. Esta de acá. Sabía que tenía un nombre asociado. Eh, para determinar la altura hidráulica en la caída. Eh, ¿Cuál es la pendiente que debe tener el canal aguas abajo de la caída para que funcione de forma libre? Es decir, que no se ahogue el resalto, en caso de existir resalto. Esto representa una condición mínima o máxima. Bajo estas condiciones demuestre que el escalón puede considerarse una caída. Entonces, nosotros tenemos el caudal, tenemos la grada, que la pasamos obviamente a metros, porque siempre todo se hace en el sistema internacional en metros, el coeficiente Manning y el ancho. Entonces, para calcular la ecuación de Rand es necesario conocer la altura crítica. Al ser un canal rectangular, como dije, les recomiendo siempre, si es un canal rectangular, es súper fácil obtener la altura crítica. Les conviene hacer esto en un Excel, si es que es rectangular, porque es mucho más fácil, si se equivocaron en algo, cambian el caudal y van a obtener el tiro de altura crítica y no tienen que iterar para obtener la altura crítica. Iterar, igualar fruta 1 y todo eso. Entonces, en este caso rectangular, se obtiene súper fácil la altura crítica de 0,386 metros y con eso podemos obtener todos los parámetros de la ecuación de Rand. Metemos la altura crítica, obtenemos el HB, que es la altura justo arriba de la caída, H1, que vendría siendo la altura justo después del chorro de la caída, H2, que vendría siendo la altura después del resalto, HP, que vendría siendo la altura que hay justo como debajo de la cascada, el largo que hay hasta donde cae el chorro y el largo del vertedero, o sea, del resalto. Eso, en verdad, ni una dificultad, es solo tener el formulario. Entonces, se calculó todo y aquí está todo de nuevo expresado de forma más bonita. Para calcular la pendiente se utiliza Manning. Nosotros queremos saber cuál es la pendiente para que exista una caída libre. Igual a la altura del resalto. Ya. Como había dicho, nosotros podíamos hacer la igualación de momentas, ver la momenta aquí y la momenta acá. Y si es que la momenta, porque con estas ecuaciones obtuvimos la altura antes del resalto y justo después del resalto. Pero si es que nuestra altura normal del río que sigue hacia acá es por acá arriba, entonces el río va a empezar a peraltarse hasta llegar a la altura normal, ¿no es cierto? Entonces, si calculamos la momenta con la altura normal y es mayor que la momenta acá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ahoga. Entonces, este resalto terminaría siendo por acá. Entonces, lo que nos están preguntando justamente, ¿cuál es la pendiente para que la altura normal, y volviendo un poco, como por lógica, lo que habíamos visto en los resaltos, la relación que hay entre esta altura y esta altura es la relación que hay, se obtiene a partir de la ecuación de momentas, porque la momenta justo antes del resalto y justo después del resalto van a ser iguales. Entonces, puedo comparar directamente la momenta acá con la momenta normal, o puedo comparar la momenta acá con la momenta normal. ¿Y de qué depende la momenta? De la profundidad, aparte de la velocidad. O sea, depende de la profundidad y que genera un área de la sección y del caudal. Eh, ¿Por qué va?
Ah, claro, y de la profundidad media, de la relación que hay con la profundidad media. Entonces, lo que puedo hacer es equivalente a eso, equivalente a comparar las momentas, puedo comparar las profundidades que hay después del resalto y la profundidad normal. ¿Ya? Ustedes, si esto lo enreda demasiado, calculen la momenta justo antes del resalto y la momenta normal, y con eso lo van a obtener. Pero aquí lo muestro de otra forma, que se puede hacer lo mismo, que es, calculamos la altura normal, que nosotros la obtuvimos, ¿dónde obtuvimos la altura normal? Ah, retrocedo. Eh, Eso, obtuvimos la altura después del resalto. Y como dije, esta relación, si es que la altura normal es mayor que la altura después del resalto, entonces la momenta esta de la normal va a ser mayor que la momenta después del resalto. Es decir, esta es la M, siempre es nombrada como M1, M2, y este MN, para que MN sea igual o menor que M2, M1 va a ser igual a M2, por la relación que hay entre resaltos, y entonces yo estoy comparando estas dos para que esta M2 sea mayor que MN, para que sea un resalto rechazado, es decir, para que M1 sea mayor que MN también, para que sea rechazado, o que sean iguales. Si es que son iguales, va a ser al pie. Puedo hacer que estas alturas sean iguales. ¿Cómo lo puedo explicar de forma más? Esta momenta se obtiene, va a ser igual a esta momenta, justo antes y justo después del resalto. Y comparar esta momenta con la momenta MN, si es que quiero saber, comparando esas dos, puedo saber si va a ser ahogado o rechazado. Y la comparación de esas dos es lo mismo que comparar las alturas. Si es que esta altura es mayor que esta altura, entonces va a ser ahogado. Si la altura normal es igual a la altura después del resalto, va a ser un resalto al pie. Y si la altura normal es menor que la altura después del resalto, justo después del resalto, va a ser un resalto rechazado. Es el mismo principio de las momentas. Entonces, como les dije, ustedes pueden calcular las momentas y despejarlo a partir de ahí. O pueden directamente comparar esas dos alturas, si es que no lo enreda demasiado. Entonces, ya que estoy comparando en este caso las dos alturas, como dije, la única forma de que esta momenta, la momenta 2, sea igual a la momenta normal, es que las alturas sean iguales. Justamente. Entonces, haciendo esta comparación para que sean iguales, nosotros queremos saber qué pendiente produce que esta altura normal sea igual a la altura 2. Eso. Si cambio la pendiente, me va a cambiar la profundidad normal. Eso también es una pregunta que les pueden hacer en la parte de conceptual. Como tenemos cierta profundidad, que lo ha preguntado como varios semestres ya. Como tenemos una profundidad normal, queremos disminuir esa profundidad. ¿Cómo hacemos eso? Cambiando la pendiente, si es que la aumento o la disminuyo. Si es que aumento la pendiente, el flujo va a ir más rápido, entonces va a disminuir la altura normal. Entonces, en este caso, estamos haciendo lo mismo. ¿Para qué pendiente nuestra altura normal va a ser igual a nuestra altura después del resalto? Igual, ¿sí? Entonces, si nuestra pendiente es X, y con esa pendiente X nuestra altura normal va a ser igual que 0,74, entonces nuestro resalto va a ser al pie. Si es que nuestra pendiente X es grande, por así decirlo, más grande que la que habíamos dicho antes, entonces nuestra altura normal va a ser menor que la altura después del resalto, entonces el resalto va a ser rechazado. Si es que nuestra pendiente X es menor que la que dijimos, entonces nuestra altura normal va a ser mayor, a menor pendiente, altura normal mayor. Entonces, si tenemos una altura normal mayor, nuestra altura normal va a ser mayor que la altura 2. Entonces se va a ahogar. Lo mismo para las momentas. Hagan el ejercicio si quieren y pueden comparar las momentas, que es lo que da, si es que cambiamos mayor, menor pendiente,
hacer la comparación entre la momenta normal y la momenta 1 y la momenta 2. Entonces, nos ponemos en la condición límite. La condición en que justo la altura normal es igual a la altura después del resalto, por eso definimos el límite, y obtenemos para qué pendiente se cumple que la altura normal es esta. Entonces, lo que habíamos visto también anteriormente, en Manning, utilizando Manning, despejamos la pendiente de fondo y con esta ecuación, y con eso obtenemos nuestra pendiente de fondo. Nos ponemos el límite, obtenemos el área, el perímetro mojado, y obtenemos esta pendiente. Entonces, la pregunta era, ¿esto es un límite máximo o mínimo? Como dije, si es que aumentamos la pendiente, nuestra altura normal va a disminuir. Si es que disminuimos la pendiente, es decir, más plano, nuestra altura normal va a aumentar. Si es que aumenta nuestra altura normal, vamos a tener mayor momento. Si disminuye nuestra altura normal, vamos a tener menor momento. Entonces, ¿esto se considera un límite máximo o mínimo? Es nuestro límite mínimo de pendiente, porque tenemos que tener una pendiente igual a esta o mayor para que nuestra altura normal sea igual o menor. ¿Sí? Es inverso. Mientras mayor pendiente, menor altura normal. Entonces, eso también sale escrito acá. Entonces, esa es la pendiente mínima. Es decir, mayor pendiente, menor altura normal y el resalto se va a rechazar. Finalmente, si se puede considerar, en la última pregunta nos preguntaban si se puede considerar que es una caída libre o no. Para esto necesitábamos la ecuación de altura crítica. Espera. ¿No hice la ecuación de momento? No he hecho la ecuación de momento. Bueno, en la última pregunta nos preguntan si es una caída libre. Entonces, si ustedes ven en el enunciado que le están preguntando algo de caída libre, entonces probablemente le estén preguntando por la altura crítica. Entonces, para que se pueda considerar una caída, se requiere una independencia entre H1 y el escurrimiento sobre el escalón. Es decir, si el escalón es muy chico, entonces la altura del agua va a influir la altura después, o sea, la altura del agua antes del escalón va a influir la altura después del escalón. Entonces, tiene que haber como una cascada, literal, que haya una caída para que haya independencia. Y esa caída se calcula a partir de la altura crítica. Entonces, aquí dice, para que esto ocurra, la altura crítica 1, es decir, la altura crítica en este punto, tiene que ser mayor que la altura, o sea, que la momenta crítica 1 tiene que ser mayor que la momenta crítica acá, para que exista independencia entre este punto y este punto. La momenta 2 sabemos que es igual que la momenta 1. Entonces, esta momenta tiene que ser mayor que esta momenta. La momenta crítica acá. Entonces, para obtener esto, nosotros tenemos nuestra ecuación de momenta y en este caso, como dije, el área de velocidad es distinto al área de presión, porque en este caso nosotros tenemos, ahora les voy a hacer la diferencia entre área de presión y área de velocidad. El área de presión corresponde a la profundidad estática que hay del agua. Como se considera que todo eso está prácticamente sumergido, a pesar de que hay un triangulito de aire, se considera igual como toda la sección como sumergida, y todo eso es presión. Entonces, el área de presión corresponde a la profundidad completa desde ahí hasta el fondo. En cambio, el área de velocidad es el área donde se está moviendo el agua. Entonces, en este caso, el flujo va por acá. Entonces, acá arriba tenemos velocidad, en esta parte sobre la caída, pero acá abajo el agua se mantiene estática, como que aquí se revuelve y se mantiene ahí y no fluye. Entonces, nuestra área de velocidad corresponde solo a esta parte de acá arriba y nuestra área de presión corresponde a la altura completa. Yo sé que es bastante enredado eso, pero la verdad que solo he visto esto cuando hay caídas, porque en todos los otros casos se pueden preguntar qué pasa si hay una compuerta o algo. Tengo un dibujo de una compuerta. En el caso de una compuerta, al igual que antes de un vertedero, el agua de todos lados fluye hacia esta compuerta
Y en el caso de un vertedero, voy a dibujar un vertedero, el agua viene por acá arriba y cae. Entonces el agua también fluye desde acá abajo en esa dirección y fluye desde todas las partes. Entonces si calculan la momenta acá, justo antes del vertedero, que es lo que hacemos nosotros normalmente, se considera todo esto bajo presión y todo eso en movimiento también. Como el único caso que conozco en el que no se considera que todo está en movimiento es después de una caída. Sí. Entonces, nosotros tenemos, en este caso queremos obtener la momenta crítica, porque como ustedes saben, la independencia, para calcular la independencia necesitan esta fórmula, o sea, esta ecuación, y necesitan la momenta crítica. Para obtener la momenta crítica, ustedes escriben la momenta, la ecuación de momenta, derivan la ecuación de momenta y la igualan a cero. Igualando a cero, ustedes despejan la altura crítica, porque eso va a depender finalmente solo del caudal y del ancho. Y A corresponde a la altura de la caída en este caso. No se confundan con el A de apertura de las compuertas. Y con eso ustedes despejan una altura crítica de momenta. Esta altura crítica de momenta, aquí también les puse la cosa por si les sale esto en un ejercicio. Ustedes se meten en Excel, lo calculan y pueden ver de que pueden obtener distintos resultados, de los cuales me parece que 2 siempre dan negativo y 1 da positivo, se quedan con el positivo. Si es que da negativo, puede ser de que no sea porque ustedes tengan un error, sino porque se tomaron un parámetro equivocado. Como ven, aquí estoy tomando valores más grandes y valores más chicos y alguno da. Entonces, ustedes van probando, da negativo, cambian el valor y si ven si cambia a otro negativo, tienen que seguir cambiando y si les da el positivo, con ese se queda. Luego reemplazo esta altura crítica de momenta, porque no es la misma altura crítica normal, y la reemplazamos, porque eso también lo vi una vez corrigiendo esto, que alguien utilizó la altura crítica, pero no es, como dije, no es lo mismo, está la altura crítica de momenta, y reemplazan esta altura crítica de momenta que calculamos dentro de la ecuación de momenta. Calculan el área de, como dije, de velocidad y de presión. Aquí pueden ver el área de velocidad corresponde a B por la altura crítica de momenta. B es lo que tenemos de arriba. O sea, B es el ancho por la altura crítica de momenta. La altura crítica de momenta vendría siendo demasiadas cosas, pero la altura como justo arriba del escalón. ¿Y dónde quedó el ejercicio? Aquí está. Aquí tenemos el de velocidad. Aquí tenemos el área de velocidad. Y aquí tenemos el centro de gravedad, en este caso rectangular, entonces la altura partió en 2. Y el área de presión. El área de presión vendría siendo la altura crítica de momenta, que es la que estamos calculando arriba, más A, que es la altura del escalón, como dijimos, para llegar a la profundidad completa. Entonces, esta es la altura HCM más A, que vendría siendo esta altura acá abajo. Y eso da la profundidad del área de presión. Por el ancho nos va a dar el área de presión, de velocidad, o sea, de presión. Y con eso obtenemos la momenta crítica, que vendría siendo 3,11. Luego calculamos la momenta en el punto 2, que vendría siendo esto, y vemos que nuestra momenta crítica es mayor que nuestra momenta 2. Por lo tanto, hay independencia. En el caso de que diese un valor menor, entonces no hay independencia y la caída no es una caída independiente. De hecho, ya eso. Entonces, si les preguntan algo un poco más complejo, como obtener el... No, la verdad no se enreden con esta materia. Si es que les preguntan algo de independencia, utilicen la derivada, igualan a 0.
despejan el valor y calculan la momenta crítica y la momenta 2. Y no creo que les pregunte algo más difícil que eso. Si no, de todas formas, aquí les dejo un desarrollo para que puedan guiarse. Y eso, ese ejercicio en verdad es muy enredado y es un poco más complejo. Como dije, el profe nos pregunta mucho eso por justamente su complejidad. Algo que sí he visto que pregunta varias veces es nuestro ejercicio 3, que es un poco más entretenido, más simple, como para que en verdad no se asusten. El ejercicio anterior en verdad es como para decir, uff, está difícil el ramo. Pero esto es algo, el ejercicio 3 es algo que pregunta como, es muy tipo pregunta de prueba, que lo he visto que lo ha preguntado dos, tres veces. Porque son ejercicios o sea, completos que tienen como una compuerta, tienen un vertedero, y hay que calcular distintas cosas de eso. Entonces, nuestro ejercicio 3, él es un canal rectangular de hormigón de 3 metros, o sea, 5 metros ancho, una pendiente de fondo de 0,02%, vertedero de pared gruesa, escurrimiento, hay un vertedero de pared gruesa, que eleva el flujo de escurrimiento a 1,7 metros. Entonces, nuestro flujo elevado a 1,7 metros se refiere siempre a la altura antes del vertedero, a no ser de que diga explícitamente la altura sobre el vertedero o la altura, o ponga h grande es igual a algo. Si habla del escurrimiento, se refiere a la altura justo antes del vertedero, ese es 1,7 metros. Y un umbral P, es el PW, la altura del vertedero, de 0,5 metros. Existe una compuerta de fondo a una distancia L muy larga, aguas arriba del vertedero. Entonces nos está diciendo que esta distancia es muy larga. Y la apertura es de 0,327 metros. Si revisan este enunciado que les subieron, el profe también se lo subió, no aparecía esto, aparecía como la altura del chorro. Yo lo agregué un poco porque ustedes, o sea, el semestre pasado no alcanzó a ver la materia de o sea, compuertas, pero esta es sí. Entonces, por eso puso la altura del chorro, pero en otras pruebas anteriores lo había hecho con esta apertura. Entonces, por eso les puse la apertura directamente. Considerar un coeficiente de retracción de 0,611. Entonces, no tienen que calcular el coeficiente de retracción. En caso de que lo tuviesen que calcular, necesitan la altura anterior y hacen la relación y obtienen el coeficiente de contracción. En este caso no dan la altura anterior, solo dan A y el coeficiente de contracción. Entonces pueden calcular cuánto es esto. Que eso vendría siendo A por C de contracción. Bueno, les dicen que él es muy largo. Entonces, lo primero que les tiene que venir a la mente, ¿qué pasa si es muy largo? Tenemos un flujo uniforme en alguna parte. Entonces, en la parte A, calcule el perfil hidráulico de la superficie. Hay que obtener 6 puntos. Entre la compuerta de fondo y el vertedero. Entonces, nosotros tenemos todos los datos que nos están dando. Entonces, en este caso están pidiendo 6 puntos. Si es que preguntan 6 puntos, ustedes pregúntenle si es que esos 6 puntos los tienen que calcular o se pueden considerar algún valor que ya le estén dando. Entonces, en este caso, ya le están dando la altura justo antes del vertedero. Eso ya es un punto. Y les dan la apertura, que vendría siendo otro punto. Entonces, también tenemos la apertura, la pendiente de fondo, el coeficiente Manning para tipo hormigón, coeficiente de contracción y el ancho basal. Entonces, la pregunta, nos piden calcular el perfil del eje hidráulico, con algunos puntos. No tienen que ser, si ven esto, no tienen que ser el paso estándar y calcular todas las cosas. Entonces, lo primero que podemos hacer, que tenemos que hacer siempre, es calcular el tipo de pendiente. Ignoramos de que hay un vertedero, ignoramos que hay una compuerta y calculamos el tipo de pendiente. Para eso calculamos la altura normal y la altura crítica. Entonces, dado que tienen que hacer eso, ustedes van arriba y ven con qué caudal hacemos esto. No tenemos un caudal. ¿Cómo sabemos cuál caudal? Bueno, tenemos un vertedero. ¿Y de qué sirven los vertederos? En gran parte para calcular el caudal. A partir de eso, ustedes dicen, ya bueno, entonces, antes de calcular el tipo de pendiente, calculamos el caudal a partir del vertedero.
Para calcular el caudal, nosotros calculamos, tenemos la altura del eje justo antes del vertedero y tenemos la altura del vertedero. Entonces podemos calcular el h, que vendría siendo otra altura, tercera altura que obtenemos. Entonces, para el vertedero, vamos a la ayudantía de vertederos. Esto es un vertedero de pared gruesa, como están diciendo, de un canal rectangular. Entonces, nosotros utilizamos la ecuación de vertedero de pared gruesa, rectangular, y calculamos el coeficiente de calibración, que como para todos los vertederos hay un coeficiente de calibración, y obtenemos a partir de ese, tenemos nuestro h, tenemos nuestra altura del vertedero y lo calculamos. Tenemos el coeficiente de calibración, ingresamos todo esto en la ecuación del vertedero de pared gruesa y con eso obtenemos el caudal. Y listo, ahora tenemos el caudal. Teniendo el caudal, podemos definir el tipo de pendiente. Entonces ahora volvemos a lo que siempre tenemos que hacer. De primero, calcular la pendiente, o sea, la altura normal y la altura crítica. Entonces, para calcular la altura normal, utilizamos Manning, como siempre. Tenemos nuestras incógnitas, que vendrían siendo las alturas normales, y el resto lo conocemos. Iteramos y obtenemos nuestra altura normal. Entonces, también sabíamos que el canal es súper largo, entonces en algún punto vamos a tener flujo uniforme, entonces en algún punto la altura real va a ser igual a la altura normal. Con eso tenemos el cuarto punto. Y ya que es rectangular, podemos utilizar nuestra ecuación para obtener altura crítica despejada y obtenemos nuestra altura crítica de 0,79 metros. Y con esto sabemos al tiro la pendiente es suave. Sabiendo esto, nosotros tenemos nuestra apertura que nos estaban dando. Entonces, lo primero tenemos que ver qué cosas raras podrían haber. Sabemos que pendiente suave, hay un vertedero. ¿Qué ocurre? Nada, porque sigue dentro del mismo, sigue siendo una pendiente, sigue siendo subcrítico y subcrítico, pendiente suave y una altura súper alta. Pero tenemos una compuerta y queremos ver la compuerta. ¿Cuál es la altura, la apertura de la compuerta? Y nos vamos y buscamos la apertura de 0,327. Entonces sabemos que esa altura es menor que la altura crítica. Entonces sabemos que nuestra compuerta va a obligar al agua, al eje, a estar debajo de la altura crítica. Entonces, ¿qué ocurre cuando el eje está debajo de la altura crítica? Tenemos un flujo supercrítico. ¿Y qué tenemos el resto del canal? Flujo subcrítico. Porque es pendiente suave y es uniforme en algún punto. Entonces, tiene que existir un resalto. Sabemos que aquí, por último, justo antes del resalto es subcrítico y justo después de la compuerta es supercrítico. Supercrítico a subcrítico, resalto. Entonces, para saber dónde ocurre el resalto, si es un resalto ahogado, rechazado al pie, se hace necesitamos la altura del chorro, porque no nos sirve la altura de la apertura, nos sirve la altura del chorro, lo que habíamos visto más arriba. Para eso necesitamos el coeficiente de calibración, o sea, el coeficiente de contracción. Hacemos la multiplicación y con eso obtenemos la altura del chorro. Pero, bueno, aquí le dejé descrito lo mismo que le estoy diciendo. Y con la altura del chorro podemos calcular la momenta con esto. Entonces, nosotros sabemos que... un tip que les quería dar. Si tenemos un sistema así y les dicen que la distancia es muy larga, ustedes prácticamente podrían considerar dividir el ejercicio en dos, analizar todo este lado y considerar que tenemos todo esto y después va a terminar a altura normal, y analizar todo esto y considerar que viene en altura normal y después se va a peraltar y va a llegar a la altura justo ante el vertedero. Entonces, independiente de eso. Entonces nosotros estamos viendo ahora esta cosa de acá, estamos viendo un resalto, porque sabemos que del resalto va a llegar a altura normal, al ser muy largo. Entonces recuerden, siempre, canal muy largo hay una altura normal, va a haber un régimen uniforme. Entonces si hay un régimen uniforme, nosotros si tenemos un resalto, hacemos el resalto de la altura chica con la altura normal.
Y calculamos esto. Entonces, calculamos la momenta con la compuerta, que vendría siendo la momenta del chorro. Como dije, en este caso, el área de velocidad y el área de presión son iguales. Entonces se calcula la momenta y da 12 metros cúbicos. También calculamos la momenta con la altura normal y obtenemos nuestra momenta, que va a ser, en este caso, menor que la altura del chorro. Sabiendo esto, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos que tenemos nuestra... Se va a generar un resalto, sabemos. Y sabemos que nuestra momenta acá es mayor que nuestra momenta acá. Entonces, al ser esta momenta mayor que esta momenta, sabemos que el resalto va a ser, ahí vamos de nuevo a la ayudantía de los resaltos, y vemos si momenta anterior es mayor que momenta posterior, es un resalto rechazado. Al ser un resalto rechazado, ¿qué propiedades teníamos? Vamos de nuevo a la ayudantía y vemos es equivalente a pasar de pendiente, o sea, cuando hay cambio de pendiente y tenemos una momenta más chica a una más grande. Voy a buscar esa ayudantía. Ayudantía. Parece que era la ayudantía 9. Vamos acá y vemos nuestra momenta antes es mayor que la momenta después. Entonces un resalto rechazado. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra altura 2 del resalto va a ser igual a la altura normal. En cambio, si fuese un no ahogado, entonces nuestra altura 1 sería igual a la altura anterior. Es decir, si fuese ahogado, nuestra altura 1 vendría siendo nuestra altura del chorro, y si fuese rechazado, ya que en este caso es rechazado, entonces nuestra altura 2 es igual a la altura normal. No sé si me explico. Pero el resalto como que se adapta a la altura dependiendo si es rechazado, se adapta a la altura después, y si es ahogado se adapta a la altura antes. Sabiendo eso, entonces, ya que es rechazado, se adapta a la altura después, nuestra altura después es la altura normal, entonces nuestra altura 2 del resalto es igual a la altura normal. A partir de esto, nosotros queremos saber cuál es nuestra altura 1 del resalto. Para eso utilizamos nuestra ecuación del resalto, de la diferencia de altura a ambos lados, y obtenemos, de nuevo, la tenemos aquí, la volví a escribir, donde el fruit, tenemos un fruit de 1, como había dicho en la ayudantía cuando les mostré esto. No siempre tenemos la altura 1 y queremos calcular la 2, sino a veces tenemos la 2 y queremos calcular la 1. Entonces tenemos el fruit en función de la altura 1. Entonces por eso lo volví a escribir de esta forma, donde tenemos S, S y S la incógnita. Hacemos la iteración para despejar el I1 y obtenemos que nuestro I1 es de 0.24 metros. Con eso ya tenemos todos los puntos. Tenemos el punto justo antes del resalto, justo después del resalto. Tenemos, mentira. Justo antes del resalto, justo después del resalto, que vendría siendo altura normal, nuestra altura después, o sea, en el chorro, nuestra altura arriba del vertedero, nuestra altura de abajo de la compuerta y nuestra altura justo antes del vertedero. Entonces, aquí les vuelvo a poner todas las cosas. Sé que es bastante largo el ejercicio, entonces en la prueba probablemente alcancen a calcular 1 o 2. Intenten de calcular obviamente los que son más fáciles, con el coeficiente de contracción, obtener la altura del chorro, poner un poco, no sé, las ecuaciones que podría existir un resalto, ese resalto podría ser, si es que no alcanza por tiempo, podría ser rechazado si es que ocurre esto con las momentas, podría ser ahogado si ocurre esto. Entonces las alturas serían esta y las alturas serían lo otro. Y eso, aquí tenemos las 6 alturas, entonces. La volví a dibujar. Y eso, después la pregunta B, si nos preguntan si existiera un resalto hidráulico, lo cual ya comprobamos que sí, ¿dónde ocurriría y cuál sería su longitud y pérdida de energía? Para saber dónde ocurre, o sea, para esto, como dije, ya calculamos de que existe un resalto, sabiendo que la altura de la compuerta como que fuerza a que el flujo sea supercrítico.
bueno, se ubica aguas debajo de la compuerta, es rechazado, y el tipo de estacionario, las siguientes son las pérdidas de energía y su longitud. Ya que nos están pidiendo estas cosas. Entonces, para calcular la energía, hay dos opciones, como les he demostrado. Una de las opciones es utilizando la ecuación que les dejé en los resaltos. Como dije, no es tan útil porque podemos calcular siempre la energía de esta forma, que a mi gusto es más simple, lo primero que se me vino a la mente cuando vi el ejercicio este. Entonces calculamos la energía justo antes del resalto y justo después del resalto, y la diferencia es la pérdida de energía. O utilizamos directamente la ecuación de pérdida de energía, que les he demostrado, donde tienen que calcular de nuevo el fruto 1, que lo usamos arriba, y obtenemos el mismo valor, como pueden ver. Cualquiera de las dos opciones está bien. Para calcular la diferencia de forma porcentual, dividimos el HL en la energía 1. Entonces, nuevamente necesitamos la energía 1, por eso yo encuentro que es más conveniente la primera forma de calcularlo. Luego, para el largo del resalto, nosotros multiplicamos 6,9 por la diferencia de la altura antes y después del resalto. Y con eso obtenemos la longitud. Me acabo de dar cuenta que piden dónde ocurriría el resalto. Aquí debajo hay una forma de calcularlo, pero estoy pensando si es que se los voy a preguntar. Caso teórico, si quieren ser muy aplicados, que es verdad, no da lo mismo. Se podría calcular con la diferencia de energía, porque la diferencia de energía entre la energía justo después de en el chorro y la energía del punto 1, por el paso estándar, si se acuerdan, la energía depende también de la longitud, porque tenemos una longitud y una pendiente. Y hay una pérdida por eso, y se podría calcular por eso, pero el profe nunca pide eso como explícitamente calcularlo, sino pide decir si es que abogado o rechazado. Y finalmente, la pregunta C es, ¿qué pasaría si nuestra longitud no es, nuestro L de abajo no es tan largo para que exista una altura normal, por así decirlo? No es que no haya un flujo uniforme. Es decir, que sea más corto, entonces entraría a influir la altura que hay justo antes del vertedero. Esta altura acá influiría la altura acá, o tendrían una relación. Es decir, si cambia esta altura, cambiaría esta altura, y si cambia esta altura, cambia esta altura también. Entonces, ¿qué pasaría si no son independientes? Porque aquí, como dije, si es suficientemente largo, vamos a tener un tramo de flujo uniforme. Bueno, entonces se borra toda esta parte de acá, esa deja de existir, ya no es suficientemente largo, y ahí tenemos que calcular la momenta del chorro con la momenta antes del vertedero y ver si es que ha abogado o rechazado. Entonces, hacemos la momenta con el vertedero, con la altura del vertedero, y obtenemos nuestra momenta ahí. También calculamos la momenta del torrente. A ver, ¿qué otro tipo de salto? Ya, perfecto. Entonces nosotros tenemos esta altura. Vemos que esta altura es, ya teníamos la momenta del, ¿dónde dejé la momenta? La momenta del chorro, la parte comprimida, es mayor. Por lo tanto, es nuevamente un resalto rechazado. Entonces, al ser un resalto rechazado, ¿qué pasa? El resalto se corre para abajo y su altura 2 va a ser igual a la altura que estamos calculando la momento. Entonces, nuestra altura 2 del resalto va a ser la altura que hay justo antes del vertedero. Entonces, para complicarles un poco las cosas, que ustedes habían dicho o se habían visto que se podía, cuál era la relación de momentas y la relación de estas alturas. Bueno, aquí llegamos de nuevo a lo mismo. Hay dos formas de calcular la altura 1 del resalto si conocemos la altura 2. Conocemos la altura 2, entonces podemos calcular la momenta 2. Y conociendo la momenta 2 sabemos que igual a la momenta 1 y despejamos de esa ecuación, tenemos nuestra momenta 2 en función de la altura 2 y conocemos, o sea, sabemos que igual a la momenta 1, entonces nos queda en función de la altura 1.
podríamos hacer esta igualación y despejar de esta igualación el I1, que es como aparecía en esta pauta, o lo podemos hacer de la forma clásica, utilizando las ecuaciones nomás de la relación de altura del resalto, y teniendo la altura 2, que vendría siendo nuestra altura normal, o sea, nuestra altura justo ante el vertedero, ya que es rechazado, entonces nuestra altura 2 es igual a la altura momento 2. Y despejamos nuestra altura 1. Hacemos todo esto, nuevamente necesitamos el float y toda la cosa, y despejamos nuestra altura 1. Y con eso, como dije, de esta forma acá arriba o de esta forma acá abajo, podemos llegar al mismo resultado. Entonces, con esto, eso es lo que pasaría si es que si es que nuestro canal es cortito. Entonces tendríamos nuestra compuerta, no tengo el dibujo, pero la compuerta, el canal, el vertedero. Entonces, vamos a cambiar el color. Este es el agua, aquí cae. Conocemos esta altura, que esa va a ser 1.7 metros. Aquí conocemos, esa no la conocemos, pero sale aquí como un chorro. Calculamos la momenta acá y calculamos la momenta acá. Dado que esta momenta es mayor que esta momenta, entonces el resalto va a ser, nuestra altura 2 del resalto va a ser esta, entonces se genera aquí el resalto, y va a tener una altura 1, que es esta de acá, que es la que calculamos acá. Entonces, eso. De hecho, el ejercicio que había visto antes en otra prueba era de este tipo, que no tenían un largo, no era muy largo, entonces había que calcular directamente acá, calcular esta altura y todo. Pero en principio, como podemos ver, la única diferencia es que no tenemos aquí una altura normal. Entonces comparamos esta momenta con esta momenta y no la momenta normal con la momenta, o sea, la momenta del chorro con la momenta normal. Eso. Sé que parece muchas ecuaciones, todo. Nuevamente, en verdad, estos son ejercicios complicados, pero si los hacen pueden ver nuevamente de qué es lo que tienen que hacer. Verificar el tipo de pendiente, conociendo el tipo de pendiente, verificar si existe algún tipo de resalto, calcular las momentas y calcular todas las alturas que puedan. Y hacer un análisis, después clasificar el eje, si es M1, M2 o S1, S2, S3 y todo eso. Si el resalto es rechazado, ahogado o al pie, siempre escríbanlo. Y eso, espero no se asusten mucho. Tienen todavía toda la semana para realizar esto. Se van a dar cuenta que el único ejercicio más complejo es el ejercicio 2, pero eso en verdad no se preocupen tanto. Solo ténganlo ahí a mano si es que les preguntan si es que hay independencia o no hay independencia entre la caída. Y eso, si tienen cualquier duda, siempre me pueden preguntar. El último taller 5 o 6 me parece. Profe ya lo subió, me parece. Por lo que tengo entendido es optativo, creo. No me estaré equivocando, pero... No, es que se borra uno, entonces. Ah, ya, sí. Profe casi siempre hace eso. Entonces, eso. Las notas no sé cómo les ha ido con los talleres. Generalmente les va bastante bien, entonces hay muy pocas personas que lo hacen, pero sirve como estudio también. No lo he visto, entonces no sé bien qué materia entra, pero si se trata de esto, también lo podrían hacer como un estudio propio. Eso, pues. No sé si tienen dudas, si no, lo dejamos hasta acá. Gracias. Vale, vale. Suerte. Vamos a detener grabación.